Este es el podcast para profes de idiomas con ambición. Bienvenidos a Casa Profe. Este episodio llega a ti gracias a Expertos L, la conferencia para profes de español en Polonia que se celebrará del 4 al 6 de diciembre en Gdańsk. Un evento imprescindible si quieres conectar, aprender y seguir haciendo crecer tu proyecto docente. Hoy vamos a responder a una de las preguntas que nos hicieron en el brunch de Casa Profe. ¿Qué hacer en tu primera clase con un estudiante que empieza una lengua desde cero? Con Anaeli y Patricia. Hoy estamos muy emocionadas porque vamos a empezar a hablar de las preguntas que nos hicieron en el brunch que tuvimos en Polonia hace un par de meses y hemos elegido una pregunta muy importante para empezar a hablar de esto. Hay muchísimas preguntas que tienen que ver con diferentes cosas. Hoy el tema va a ser ¿qué hacer con tu primera clase con un estudiante que empieza una lengua desde cero? La pregunta concreta que nos hicieron fue ¿qué consejos tenéis para las primeras clases? Tengo una presión de que ellos ya tengan que hablar después de la primera clase y eso pues no siempre funciona así. Ana, bienvenida a este episodio conmigo. Gracias, gracias. Sí, honestamente esta pregunta, no sé si recuerdas que incluso en el brunch no nos había dado tiempo de responderla y Mm, la leí y dije, no, tenemos que responderla y creo que merece un episodio completo. Porque por un lado, eh, incluso aunque el estudiante no tenga una expectativa de ser fluido en 3 meses o salir de la primera clase hablando tan clara, pienso que el mundo en el que vivimos tan acelerado, de pronto sí nos pone unas expectativas así, especialmente porque he visto marketing, ¿no? De profesores y de academias que hacen marketing y hacen publicidad, un poco dañina desde mi punto de vista, ¿no? Porque dicen cosas como, llega al B2 en 3 meses, pero es como, yo me pregunto como, a ver, ¿a quién le hablas? O sea, porque esa persona que llega al B2 en 3 meses ya está en el B1 o está empezando desde cero, y esa persona qué lengua habla, porque, por ejemplo, aquí tú que también eres aprendiz de polaco, sabes que nosotros como hispanos vamos a aprender el polaco mucho más lento que los eslavos, o sea, incluso en las academias separan los grupos, ¿no? Yo sé que cuando hablamos de marketing, tú le hablas a un nicho y que ese nicho no son todos, ¿no? Y que el mensaje no es para todos, pero son frases dañinas que están ahí sí, circulando en nuestras sí. cabezas, ¿no? Es vender con falsedad, yo estoy muy en contra de hacer eso porque me parece que si ya estás estableciendo expectativas falsas, Ajá, engañosas, porque es publicidad engañosa desde el ajá, principio, porque ajá, siempre esas publicidades las ves y luego hay una letra chiquitita que dice, bueno, algunas ujú, condiciones van a aplicar. Pero si claro. ya estás planteando esto en un principio con algo que es realmente imposible, porque por más que le Ujú, metan 40 horas a la semana practicando el idioma, de 2 en 3 meses, igual está complicado. También ujú, depende de cuál es la raíz del idioma ujú, nativo y qué sé yo. También te lo haces a ti como proveedor del servicio más complicado que esa persona esté satisfecha con los resultados al final del día, porque ¿qué vas ujú, a hacer? Decirle, ujú, bueno, no llegaste ahí porque no practicaste lo suficiente. pero tú Bueno, lo pero prometiste, ¿no? claro, Entonces, vendiste prometiéndolo, ¿no? Entonces no sé, entonces creo que lo que pasa es que la gente ve estas cosas en su búsqueda de un profe, por ejemplo, y aunque no te diga quiero ser fluido en 3 meses o quiero hablar desde la primera clase, en su mente ya está que es posible. ujú, Pero a ver, vamos a desmenuzar qué es ser fluido y qué es hablar desde la primera clase. Pero antes de eso, quiero preguntarte a ti, porque yo tengo un método ya muy establecido. Claro, estoy hablando de estudiantes que empiezan desde cero. Ujú. Y a lo largo de mis años de experiencia creé como esta clase, incluso la tengo en Canva con una presentación y todo, esta clase que a mí me funcionaba muy bien cuando enseñaba a estudiantes desde cero para la primera clase. Em, pero justamente mi realidad es que todos estos estudiantes en ese momento llegaban por recomendación. ujú. Entonces, ya tenían una prueba de un conocido que les decía: "Ana, funciona", ¿sabes? Que siempre pienso que el boca a boca es de verdad lo mejor la mejor recomendación para todos. Yo siempre quiero recomendaciones de boca a boca, quiero que tú me digas lo que a ti te funcionó, y quiero ir con esa persona a cortarme el pelo, quiero ir con esa persona, porque ya mi amiga lo probó, mi mamá lo probó, mi conocido.
Pero es verdad que justo tenemos que ampliar, ¿no? Ampliar la captación de estudiantes, porque muchas veces el boca a boca no es necesario. Y entonces, mi clase que está preparada para el boca a boca, pero yo nunca tomé en cuenta en ese momento que tal vez este estudiante iba a venir de redes sociales. Y entonces no sabría yo cómo manejar esas expectativas fuera de clase, Ujú. esa comunicación, ¿sabes? Ese pre, ¿qué le dices? Que no, también depende de la conversación, ¿no? Pero ¿qué dices? Sí, depende porque realmente lo que tú dices, cuando vienen de boca a boca es una preventa. La otra Ujú, persona que ya te conoce, que ya tuvo clases contigo, está hablando maravillas de ti. No, me encantó esta profe porque hicimos esto, porque hicimos lo otro, porque pasé el DELE, porque qué sé yo, porque me siento con ujú, mucha más confianza, porque ya lo abordo de esta manera, porque no pensaba que fuera posible, no sé qué. Entonces ya estás vendido porque ya te vendieron. A veces pasa que te llega alguien, incluso por boca a boca, pero es un boca a boca de una persona de la que tal vez no confíen mucho o no conocen mucho, o esa persona no ujú, hizo esa preventa. Te ujú, llega ujú, alguien porque vio tu anuncio en una de las plataformas, o ujú, porque vio un post tuyo o lleva rato siguiéndote en redes sociales y dice, bueno, ¿cuánto cuesta la clase? Es como la pregunta más básica que te hacen cuando estamos tanteando el terreno a ver qué pasa. ujú, Entonces ahí viene lo que tenemos que tomar en cuenta para vender cualquier cosa. Esto les va a ujú, servir como profes de idiomas o si en algún momento desean cambiar de carrera y necesitan venderse como otra cosa, es establecer expectativas. Establecer expectativas implica que tienen que considerar cómo nos encontramos en el medio. ujú, No sé si alguna vez han visto algún ejercicio de ventas ujú. donde alguien te dice, véndeme este bolígrafo. Ay, sí, qué horror. Sí, sí, sí. Ujú, Entonces, tú le dices a la gente, véndeme este bolígrafo y la gente empieza, bueno, este bolígrafo es negro, la tinta es maravillosa, se queda ahí por mucho tiempo, puedes escribir así, puedes escribir para arriba, puedes llevártelo a una nave espacial, no sé qué. Y tal vez yo no voy a ir a una nave espacial, entonces a mí no me importa. Tal vez yo ujú, necesito es tinta azul. Entonces, lo que hacemos para poder completar una venta o una preventa en este caso es hacer preguntas. ujú, Tenemos que también entender que nuestro servicio no es para todo el mundo, ujú. por más de que queramos que así lo sea. Por el simple hecho Exacto. de que tal vez no les gusta trabajar con niños y tal vez la persona que te está preguntando es una mamá y que quiere esto para su niño de 3 años. Ujú, ujú, No me ujú, sirve porque no es ujú, mi estudiante ideal, por más de que necesite la plata, necesite las clases o lo que sea. Entonces, para poder concretar esa fase de preventa, mm, hacemos preguntas. ¿Cuáles son tus expectativas? Es decir, bueno, ¿qué quieres aprender? Ah, quiero aprender español porque tal vez piensan que tú enseñas el francés. ujú, 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 No sabemos. Entonces vamos a confirmar las cosas que asumimos. ¿Qué quieres aprender? Quiero aprender español. ¿En qué nivel estás? Te van a decir probablemente, soy principiante. Y tal vez llevan 3 años estudiando y realmente son un ujú, B1 básico, ujú. pero no lo Claro. sabes. Entonces, ¿eres principiante? ¿Has estudiado antes? No, nunca. Ok. Ujú, Bueno, entonces tal vez sí eres principiante. ujú, Vale, y entonces, ¿qué quieres lograr en los próximos 3 meses o en un año? ¿Por qué quieres aprenderlo? Ah, porque me conseguí un novio español y quiero aprender a hablar español para hablar con mi novio y discutir con él en español. Ok, perfecto. ¿En cuánto tiempo quieres poder discutir con tu novio en español? ujú, En un mes, porque nos ujú, vamos a casar. Okey, ujú, vale, ¿cuánto tiempo a la semana tienes disponible para esto? Entonces, ujú, cuando ya tenemos esas preguntas, ya entendemos un poco mejor, esta persona hace clic con mi forma de enseñar o mi forma de proveer el servicio, porque tal vez quieren clases presenciales, pero yo solamente tengo online. ujú. Claro, y Entonces además, como hay que ser muy honesto contigo mismo, y saber decir: "No te puedo ayudar". O sea, yo no te puedo ayudar. o Y por eso es negociar. tan o negociar, yo te puedo ayudar hasta aquí, ¿no? Pero también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago ahora? O sea, yo ya recomiendo porque de pronto llega gente que digo: "Sí la puedo ayudar", pero sé que alguien la puede ayudar mejor, Ujú, ¿no? Y a veces, es decir no. Claro, porque muchas veces creo que el problema es que desde el miedo
aceptas como, oh, sí, quieres hablar en un mes en la boda con toda la familia y no sabes nada, no te preocupes, yo te ayudo, pero a ver, o sea, sabemos que esto no va a pasar, ¿no? Sí, te puedo ayudar a escribir el discurso y a practicar cómo pronunciarlo, pero no vas a tener idea si tienes que improvisar qué es lo que estás diciendo. Ujú, ujú, Em, ujú, sí, y creo que entonces ahí viene el tema de negociar, negociar contigo y negociar con el estudiante. ujú, Negociar ujú, contigo desde el punto de vista de, bueno, ¿estoy dispuesto o no a encontrarme en el medio con esta persona? ujú, Y si la respuesta es sí, que ujú, pasa en brindar servicios y pasa en pareja y pasa en familia. O sea, llega ujú, un punto en el que hay un conflicto donde no estamos de acuerdo y tenemos que encontrarnos en el medio. Entonces, ujú, digamos que mi estudiante quiere clases presenciales, pero yo solamente doy clases online, aunque estamos en la misma ciudad. ujú, ujú, Porque quiero, porque me da la gana, punto. Entonces ahí podemos decirle, mira, todo lo demás hace match, yo sí te doy este servicio, te llevo a este nivel, yo creo que sí podemos, si tienes 5 horas a la semana para hacer esto, en 3 meses, yo creo que podemos llegar tal vez no a un C1 para que apliques al DELE, pero tal vez a ujú, un B1, yo creo que sí te vas a ujú, sentir cómodo echando cuentos en la calle, no sé qué. Ahora, yo solamente doy clases online. No estoy dispuesto a ir a la calle por diferentes razones. Entonces, lo que te propongo es que tengas una clase de prueba. ujú, Sin claro. compromiso, una clase de prueba, o te la doy gratis o te doy un 50% de descuento en esa primera clase, para que veas cómo son mis clases, para que veas cómo te sientes conmigo y a partir de ahí podamos decidir también yo si te quiero como estudiante y tú Ujú, si me quieres como profe. ujú, ujú, claro, sí, sí. Y a partir de ahí tomamos nuestra clase para como una herramienta también para venderle a ese Ujú, estudiante nuestro paquete de horas, porque ya hemos confirmado que pasa nuestros checks, que sí queremos trabajar con ellos y que sí lo podemos ayudar. ujú, claro. Atención, profe. Si estás por Valencia este 16 de septiembre de 2026, no te pierdas nuestro taller gratuito de marca personal y marketing educativo. Es el momento de tomar acción y poner en orden tu negocio. Ve a la descripción de este episodio y reserva tu plaza antes de que se agoten. Y entra un poco, ahí digamos que entra el script que yo normalmente Sí. seguía cuando tenía estas clases y algo que hemos hablado ya muchísimo en el podcast, pero quiero como repetir, es que tenemos como profes que ser empáticos, ¿no? Y también lo hablamos en otro episodio ya con Viviana, ¿no? Que hay que ser empáticos, ponerse en el lugar del otro. Entonces yo siempre empiezo esa primera clase, en general lo hago, pero esa primera clase es súper importante. Tú como profe, compartir un poco de ti para que el estudiante número uno, no ser el primero en tener que hablar, porque, ¿sabes? Siempre están muy estresados, muy nerviosos, y también para que le des esa apertura. Cuando tú compartes un poco de ti, ¿no? También estás invitándolo a que él se sienta más cómodo, como con generar este vínculo. Entonces, Ujú, siempre empiezo esa clase con una presentación. Honestamente, no una presentación académica, sino una presentación personal. ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿No? Yo siempre cuento la historia de mi nombre y eso a la gente como que le gusta mucho, ujú, que mi nombre es inventado, que lo inventó mi mamá. Y como en Polonia eso no es posible, siempre es un temita de conversación de 5 minutos, entender cómo en México una señora puede inventar un nombre y en Polonia eso es totalmente imposible, ¿no? Y después de ahí, para un poco evaluar eso que dices tú, que te dicen, no, no sé nada, soy principiante desde cero, no sé ni decir hola, a alguien que igual ya sabe un poco. Y normalmente la gente ya sabe un poco porque antes de considerar clases contigo, ya entró a Duolingo, ya hizo 2 3 cositas, bla, bla, bla. Ella tiene un librito por ahí que hizo algunos ejercicios. Entonces, lo que hago es que tengo una imagen, bueno, más bien tengo una presentación con varias imágenes de las palabras típicas en español que todo el mundo conoce. Fiesta, siesta, sombrero, cerveza. gratis, cerveza, ¿sabes? Como estas cosas. Y entonces les pongo solo las imágenes y les digo, a ver, ¿qué palabras de aquí conoces? Siempre algo conocen, ¿no? Ujú, Siempre algo conocen. Y entonces de ahí empiezo a hacer preguntas muy básicas para ver si me entienden, ¿no? Por ujú, ejemplo, como yo lo vendo como, tú ya sabes español porque ya conoces la palabra sombrero. ujú. Ajá. Entonces, con un poco de mímica, preguntas, ¿usas sombrero? Y entonces la gente te dice sí o no
o hay gente que de plano te dice como: "So, no entiendo", ¿no? O sea, Ujú, no sé de qué me estás hablando. Fiestas, ¿no? Como, ¿haces fiestas? ¿Te gustan las fiestas? Y ujú, en la cara puedes ir viendo si te van entendiendo, ¿no? Y después cómo te responden, si te responden como: "Sí, me encantan las fiestas". Entonces, ujú. ahí ya sabes que esa persona ya te puede responder, algo más allá que el acero, que en teoría el acero ni el alfabeto conocen, ¿no? Y entonces así empiezo a evaluar este nivel. Obviamente no puedes evaluarlo todo, pero me voy dando cuenta y les voy diciendo como, entonces algo de español ya sabes. Sí, que también Mira, siento que les da mucha confianza. Yo sí, recuerdo cuando yo empecé también a tomar clases de polaco, que esa fue una de las primeras cosas que el profesor hizo, porque ajá, lo que tú dices, ya yo había hecho algunas cosas de forma claro, independiente, y algunas sí, palabritas sabía, o por lo menos pronunciar la palabra Gdańsk, y ya era como, pero la pronunciación de la N con el cosito, sí la tienes ajá, bien. ujú, Entonces ya ujú, uno dice, bueno, sí, no estoy tan mal, sí se puede. exacto, Y lo otro es exacto, que también entender que tu profe, me parece que también es importante que los profes lo hagan, que señalen que ellos también han aprendido otra lengua. Entonces, que total. empatizan y entienden ese pánico de esa primera sesión. Total. Yo digo, esto es, no sé, una opinión que alguna vez compartí y a un profe no le gustó mi opinión y me dijo que eso no era verdad, pero yo creo que así como un psicólogo siempre tiene que ir a supervisión, ¿sabes? Ujú, Creo que un profe siempre tiene que aprender otra lengua, especialmente los nativos. O sea, los ujú, nativos tenemos la obligación de vivir ese proceso, ¿no? Aunque no sea súper formal, aunque no, ¿sabes? Aunque no queramos hacer ese C1, C2 de francés, pero vivir el proceso para sí, ponernos porque por más que sepas cómo enseñar español, la metodología y la pedagogía y la neuropsicología y bla, 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 vivirlo, ¿no? Y tampoco es difícil, solo es que te pongas un poco de constancia y lo hagas, ¿no? total. Ujú, así es. Entonces, bueno, eso es así como un poco evalúo, y relajo las cosas. Y después viene ya, en este caso, como esto que tú hablas de escuchar, ¿no? Yo lo hacía, como te digo, como estas personas ya no tenía yo que venderles la clase prueba, porque ellas ya querían la clase prueba, pues entonces en la misma clase prueba hacía el diagnóstico, Ujú, que es justo lo que tú mencionabas de escuchar por qué quieres aprender, para qué quieres aprender, cuál es tu objetivo, y muy importante, o sea, cuando tú dices que quieres aprender español para hablar, eso es muy ambiguo, o sea, es muy amplio y muy vago. ujú, ¿Qué quieres poder hacer? ¿No? Por ejemplo, hablo desde mi experiencia en Polonia, pero gran parte de los estudiantes a los que enseñé desde cero eran estudiantes que habían adquirido propiedades en España. Sí, ujú, entonces estaban queriendo sobrevivir a su en primer momento, sobrevivir al hecho de tener una propiedad en España y ir cada año. Ujú. Empezando por, hablar con, no sé, ir a un restaurante, pedir cosas, conversaciones en el aeropuerto para alquilar el coche, ujú, ¿sabes? Y ya después que llegaban a ese nivel, algunos decían: "Ay, me gusta, quiero seguir", y otros decían: "Ya cumplí con mi objetivo". O sea, nadie no sabemos muy bien que no todos van a llegar a los niveles más altos, pero también es algo que quiero decir, es que no vas a saber todo eso en la primera clase, porque el estudiante no lo tiene claro, ujú, y es nuestro trabajo traducir un poco y guiarlos también a que clarifiquen esos objetivos. Y yo personalmente nunca, a excepción de estudiantes que ya venían súper, especialmente profesores también de otras lenguas que ya vienen como con una claridad absoluta, un estudiante que no está involucrado en la educación, que no está involucrado en la enseñanza, no va a tener claro ese objetivo y no lo vas a tener claro en la primera clase, ujú. porque lo tienes que construir y esto es un proceso y conforme va avanzando el estudiante va decidiendo qué quiere hacer con esto que está aprendiendo. Entonces, Sí, nace este deseo o esta necesidad, pero de eso a decir, quiero tener este tipo de nivel, este tipo de conversación, pasa tiempo y cambia con el tiempo. sí. Y hay que tener No. hay que mantener en mente que hay que tener cierta flexibilidad. Ujú, Flexibilidad porque tal vez el estudiante al principio dice quiero pura gramática porque mi cerebro es estructurado y funciona así, y a los 3 meses dice quiero juegos de mesa porque ujú, ya no puedo con este tipo de clases. ujú, ujú. Y ya está, no pasa nada.
exacto. Y también es nuestro papel, posicionarnos como expertos, que fue lo que respondí en el brunch, ¿no? El estudiante te puede llegar y te puede decir: "Quiero hablar desde la primera clase", y decirle como: "A ver, vas a salir hablando algo, sí, pero ¿qué es hablar? O sea, ¿qué es hablar? Y yo soy la experta que sé cómo llevarte y tienes que confiar en mí, porque si no vas a confiar en tu profe, pues entonces digo, hoy en día aprende con ChatGPT, porque al final de Tal cuentas, cual. justamente el valor agregado que tiene el profe es ese conocimiento súper profundo que tiene del proceso. Y también ponerles un poco de contexto. Yo recuerdo que yo les decía siempre a mis estudiantes que estaban en un B1, ay, pero yo quiero hablar como tú, así de rápido, con ese acento, no sé qué. Y yo les decía, bueno, yo llevo más de 30 años Claro, practicando. Tú llevas y nos 3. equivocamos. Claro, Sí. entonces, y todavía cuando me mudé de Venezuela a Colombia y de Colombia a Argentina, tuve que reaprender porque había muchísimas Claro. palabras que yo no conocía. Ujú. Entonces, paciencia. Hay que Paciencia, también ponerles un poco exactamente. de contexto. Incluso nosotros no lo sabemos todo. Ujú, exactamente, eso total, ¿no? Y yo recuerdo cuando empecé a dar clases que me daba una ansiedad que me preguntaran una palabra que no iba a conocer, porque, a ver, o sea, eso nos pasa a todos, ¿no? Y ahora es como de, ay, ¿dónde la escuchaste? A ver, uy, sí, ya vi, mira, y se usa aquí y acá, y les digo, "Oh, ahora tú me estás enseñando español a mí, ¿no? Porque es un proceso como de acompañamiento y una lengua como el inglés, como el español, son tan amplias, usados Ujú, en tantísimos países, por tantísimas personas, que es imposible saberlo todo. Entonces, eres el experto y eso es súper importante porque siento que a veces se pierde. El profe muchas veces piensa que tiene que ser experto en la lingüística de la lengua y saberlo absolutamente todo y todas las variantes de cómo se dice palomitas en el mundo, ¿no? Y no es así. Sí, obviamente hay que tener esa expertise, pero también es muy importante ser experto en el proceso de ujú. aprendizaje porque justamente somos una guía, especialmente cuando trabajamos por nuestra cuenta con adultos que no necesitan la lengua como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que hago, pero digamos que esto sería como movible, o lo haces pre la clase prueba o lo haces en la clase prueba dependiendo de la O circunstancia. lo complementas. En la pre-clase prueba es una muestra como para simplemente determinar si son un posible buen match. Imagínenselo como hacer match con alguien en Bumble, en Hinge, en Tinder, qué sé yo. Esas Ujú, primeras conversaciones como para ver sí o no, y después vas a una primera cita. Y en esa ujú, primera cita ves, bueno, hablan de esto un poco más a profundidad. claro, me encanta. Y así ya ves si haces segunda cita o no. Claro, ¿No? exacto, tal Ujú, cual. exacto. Y después de eso, algo muy importante que eso lo tienes que hacer en la primera clase y es lo más importante, no lo primero, pero lo más importante, es, número uno, pasarle al estudiante la responsabilidad de su progreso. Y número dos, poner tus límites, ¿sí? ¿A qué me refiero? Obviamente no es, bueno, entonces tú tienes 100% de la responsabilidad y yo solo voy a estar aquí para hablar contigo. No me refiero a eso, pero me refiero a, mira, me estás diciendo que tus objetivos van por aquí, yo te puedo llevar hasta este punto en tanto tiempo o en aproximadamente tanto tiempo, siempre y cuando tú hagas tu parte. Ujú, Ujú. Yo, por ejemplo, lo que hago ahora es como, mira, yo divido los deberes en 2. Entonces, por un lado, la primera parte de los deberes, son refuerzo de lo que vimos en clase, y la segunda parte son preparación para la próxima clase. Leer un texto, escuchar un audio, ¿sabes? Todas esas cosas que en clase nos hacen como ellos sienten que pierden el tiempo porque están ahí conmigo, yo también me aburro de escucharlos leer, ¿no? ujú, Entonces, eso hago para que sea más dinámico. Tienes estas 2 partes. Si tú no llegas con la clase preparada, yo no puedo seguir. Ujú. Entonces, eso tiene que estar preparado. Y siempre les digo, prioridad que prepares la clase. Si no te da tiempo de hacer los ejercicios de refuerzo, bueno, pues ya los harás después. Pero es una prioridad que prepares la clase. Y mis estudiantes ya saben, se conectan y me dicen, Ana, hoy solo te voy a contar de mi vida porque no preparé la clase. Y ya saben que así es, porque yo tengo esa seriación. Entonces, explicarles eso, como que esa responsabilidad es de ellos, llegar preparados a la clase. Y también eso les hace sentir que tienen control ujú. de su propio proceso. Y la otra es, por supuesto, lo típico, cancelaciones, reservas, sabes, bla, 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 todo eso. Normalmente después de esta conversación les envío el acuerdo, que es una página como con todo escrito. Y también, si tienen alguna duda, obviamente esto lo hago
polaco o inglés, porque pues en español está difícil que Sí. haya claridad, ¿no? Pero bueno, cada profe verá cómo lo hace y ya, ahí digamos que para mí eso es lo más importante y lo que hago al final, justo volviendo al tema de la pregunta, para que salgan con ya estoy hablando. Les enseño a presentarse, dónde viven, cómo viven, verbo estar, no sé, dependiendo del nivel que yo vaya viendo, para que terminemos la clase con ellos diciendo, hola, me llamo Juan, vivo en Polonia, pero soy de Ucrania y me encantan los chocolates. Ujú. Y ya se van con esa frase y termina la clase. Eso es lo que yo hago. A mí me ha funcionado siempre. La verdad es que es un método para mí 100% comprobado en mi experiencia. Claro que cada profe tiene necesidades diferentes, pero sí, así es como lo he hecho y siempre han decidido continuar. Sí, me parece que todo lo resumimos en, uno, establecer expectativas claras, qué queda de mi Ujú, parte, qué queda de tu parte, en dónde nos encontramos en el medio, qué es negociable y ujú, qué no, ujú, de entenderse mutuamente cuál es tu punto de vista y cuál es el punto de vista de ellos desde tal vez nivel, ujú, qué quieren lograr, cómo lo quieren lograr, porque tal vez ellos solamente quieren jugar y tú eres una persona que trabaja desde un punto de vista más metodológico y que eso también ujú, quede muy claro. ujú, Y lo otro es también terminar la clase, y creo que eso va con todas las clases y con todos los ujú, servicios que ofrecemos, terminar el servicio con un win, que esa persona se sienta como, wow, estoy ujú, teniendo mucho más de lo ujú, que estoy pagando o de lo que pensé que iba a recibir. ujú, O sea, esto es mucho más valioso. ujú. Además, tener como todos esos patitos en fila, bien claros desde el principio, le da a ese cliente, a este estudiante en este caso, una sensación de que tú sabes lo que estás haciendo, sabes lo Tienes que el estás hablando. control absoluto. Ujú, O sea, exacto. ¿cómo no voy a confiar en esta persona para que me enseñe su idioma o este Ujú, idioma si obviamente lo he hecho antes? Porque para tener reglas hay que estar claro que lo hiciste antes y evidentemente sabe lo que está hablando porque cometí un error aquí y me guió de esta manera y no me hizo sentir así de chiquitito y ujú. salí con confianza, me gusta, aprobado, vamos para adelante. Ujú, exacto, de acuerdo, totalmente. Y agregaría una cosa más buena para el profe. Cuando el profe tiene digamos que este sistema, porque yo recuerdo que yo me ponía súper estresada antes de esta clase, ¿sabes? Y desde que lo, no quiero decir automaticé, pero como desde que lo establecí así tan claro y lo escribí, escribirlo es súper importante. Lo escribí, em, mi ansiedad disminuye, o sea, entro ya súper confiada. ¿Sabes cómo se Ujú. llama eso? ¿Cómo? Eso es un SOP, lo que hiciste sin saber Ah. que eso era. No, Es no un sé qué es eso. ¿cómo es? Un Standard Operating Procedure, o sea, un procedimiento estándar operativo, que Guau, suena he como muy top. escuchado a la S- gente en corpo diciendo: "SOP, SOP", Es no un sé qué. SOP, suena como muy top, muy complicado, muy difícil, pero es simplemente bajar a papel el paso a paso para dummies, para esos Sí, días en los que tu cerebro no funciona. ujú, Tú simplemente vas checklist y ya hice esto, ok, voy con esta parte, ok, voy con esta claro. parte, ya le dije esto, sí, listo, ya le pasé el contrato, listo, ya lo firmó, listo, ya. Sin Y, pensar, ¿sabes? ya está. Y Y ya sabes está que súper funciona. claro, y como lo hice en Canva, es una presentación, entonces como que ya no sé, automáticamente Sí. lo hago, ¿no? Bueno, lo hacía porque ya no doy clases a principiantes, pero la primera clase con alguien de un nivel más avanzado también, básicamente tiene lo mismo, Sí, solo que la parte de diagnóstico y de objetivos es bastante diferente, se ¿no? estandariza y ya está, y te quitas Ujú, esa idea de la cabeza, que si en algún momento dices, estaría bueno agregar esto, lo puedes agregar o lo puedes modificar, esto ya no es claro. relevante, lo cambias, pero ya los grandes rasgos del paso a paso están preestablecidos y eso quita montón de tiempo de trabajo extra que ya no tienes que hacer. Y de De espacio en la carga cabecita. mental, Así es. Muy totalmente. bien. Pues bueno, creo que suficiente información por ahora, sí. Pienso que obviamente cada profe diseña su método, ¿no? Entonces estaría súper bien en los comentarios que nos comentaran cuál es su SOP para la primera clase Si lo desde cero, tienen, si habían si pensado lo en eso, tienen. en escribir cuál es el paso a paso que normalmente siguen en una primera clase, si tienen sus propias expectativas claras,
su propio ¿Mm? checklist de las preguntas que le hacen a los estudiantes antes de empezar a trabajar con ellos para decidir Ujú. si es un buen estudiante para ustedes o no. Me encantaría Súper. saber. Estaría bueno, sí, sí, estaría bueno porque yo creo que además muchos lo tienen, pero aquí, Ujú, no aquí, no lo ujú, han bajado, ¿no? ujú, Y eso ayuda bastante. totalmente. Muy Bueno, bien, pues muchísimas muchísimas gracias por estar gracias. aquí hoy. Hasta aquí nuestro episodio. Visita nuestra web para descubrir todo lo que Casa Profe ofrece para tu proyecto y déjanos un comentario con tu opinión. Nos escuchamos en el próximo.